inspirados obviamente Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué fue aquello? Aquello fue una campaña de terror para hacer que Japón se rindiera. No, Japón ya estaba a punto de rendirse, no tenía posibilidad de defenderse más, y Estados Unidos tiró las bombas sobre población civil para amedrentar, pero no para amedrentar a Japón, sino para amedrentar a la Unión Soviética, para decirles, mira lo que tengo y mira lo que está provocando lo que tengo. De modo que yo soy un enemigo a quien no puedes vencer. Japón ya está vencido, con lo cual la situación es mucho más hipócrita de lo que piensas. This can't be happening. John Connor was here. Where is he? Are you going to kill me? No. My mission is to protect you. Oh god, she's coming. TX, can you find a way to destroy her? Unlikely. I'm an obsolete design. TX has corrupted my system. Bueno, ahora voy a hablar de un tema sobre ya máquinas, automatización y convivencia con humanos, pero voy a introducirlo con un speech de un youtuber que se llama Decode. Bueno, Decode es su canal y habla de forma muy interesante acerca de un tema análogo a lo que yo quiero comentar y con lo que vamos a convivir en un futuro. En el pasado yo ya comenté lo que voy a hablar aquí un poco en una página web, en un blog que tengo yo aquí. Y bueno, pues ahora lo voy a comentar por YouTube. Entonces empezaré con el vídeo ahora. Bienvenidos a Decode. ¿Recordáis cuando los robots eran simpáticos? Bueno, yo no. Seré raro, pero la simpatía de los robots en las películas y en los libros de ciencia ficción siempre la tomé como... no como una payasada, pero como una comedia no realista. Cuando R2D2 hacía aquellos pitidos tan encantadores y Wall-E recogía la basura, bien, pues ya lo podéis ir olvidando. El próximo robot que os encontréis igual os vuela la cabeza. Hoy, en Decode, los usos de la inteligencia artificial para la industria militar y la guerra del futuro. Vamos allá. Desde los años 50 el cine nos estaba mostrando algo muy simple, ¿no? Que es que cuando creásemos inteligencia artificial con poder de decisión, esa inteligencia artificial podría ser un arma y podría ser un arma que se girase contra nosotros. Bueno, desde los años 50 en el cine, pero en los libros de ciencia ficción, pues a lo mejor desde, no sé, desde los años 30 o antes, quizá. Es decir, las cosas vienen de muy atrás generalmente. Y si interpretamos las cosas de un modo u otro, pues podríamos hablar de que a lo mejor civilizaciones antiguas como la griega ya hablaban de maquinaria pensante. Pero bueno, eso es filosofía, casi. Ya en la clásica The Day the Earth Stood Still, Ultimátum a la Tierra, en España, del año 51, ¿os acordáis? ¿No? Llega aquí un alienígena, ¿no? Que es Klaatu, y Gort es un robot gigantesco diseñado básicamente para exterminar la especie humana, ¿no? Más tarde, ¿no? En los años 60, en 2001, Odisea del Espacio, tenemos ya HAL 9000, ¿no? Que HAL 9000 decide, ¿no? Eliminar a la tripulación para que se cumpla la misión, ¿no? Para la cual ha sido programado. Y evidentemente el megaclásico de los robots destructores es Terminator, ¿no? Donde Skynet decide que el mayor riesgo para la humanidad es la propia humanidad, ¿no? Y empieza una especie de exterminio de la especie humana. Y eso nos lleva hasta ahora a Black Mirror, donde tenemos perros robot que nos cazan sin piedad. Bien, todas estas historias nos llevan en la misma dirección, que es que como que los robots carecen de empatía. En el momento que los robots se conviertan en armas, evidentemente no tienen sensación de culpa, no tienen duda, no tienen piedad, y solamente por eso pueden ser lo más cruel que nos podamos haber inventado a lo largo de la historia, ¿no? Y eso hace que la inteligencia artificial militar sea extraordinariamente peligrosa. Pero es que la verdad es que esa realidad ya está entre nosotros, es decir, lo estamos viendo diariamente en la guerra de Ucrania y estamos viendo empresas que están trabajando en inteligencia artificial militar, y quería dedicarle un vídeo porque la verdad es que bueno, es preocupante y es una realidad a la que nos tenemos que ir acostumbrando porque es el mundo que viene, y eso es lo que hacemos aquí en Decode, ¿no? Hablar un poco del mundo moderno, abriendo los ojos para que seamos conscientes de lo que se nos viene encima. Esto ya no es ciencia ficción, ¿vale? Ya tenemos armas ahí que podrían calificar de IAs asesinas, ¿no? Desde lo más básico, por ejemplo, Irán, ¿no? El régimen de los ayatolás tiene un dron que es el Shahid 136. El Shahid 136 es un dron kamikaze, básicamente
básicamente va en una dirección y explota por impacto, y lo ha utilizado Rusia fortísimamente en la guerra de Ucrania. Un Shahid 136 lo tenéis que imaginar como básicamente una especie de ala volante de 3 por 3 metros aproximadamente, con lo cual del tamaño de un coche pequeño, ¿no? de un Smart, para que os hagáis la idea, ¿vale? Impulsado por hélice, o sea, va relativamente lento, va como a 180 km por hora y va con un GPS, ¿vale? Con lo cual básicamente es un dron asesino que está orientado a un cierto punto de GPS y para allá que se va. ¿Qué sucede? Que claro, en el momento que eliminas al piloto y en el momento que aligeras todo para que básicamente sea una especie de lavadora voladora asesina, ¿no? Este tipo de cacharros son tremendamente baratos, ¿vale? Se calcula que un Shahid 136 cuesta entre 20.000 y 50.000 dólares, que no es nada. O sea, tenéis que hacer la idea que un avión de caza de estos modernos puede costar 1.000 millones, 2.000 millones. Bien, pues esto cuesta, pues ya digo, 20.000 dólares, 50.000 dólares. Con lo cual, ¿cuál es la idea? La idea es que este tipo de armas se pueden utilizar en enjambre para saturar las defensas del enemigo, ¿no? Es decir, lanzar muchísimos de esos y básicamente es una especie de coche bomba volador con un GPS que puedes lanzar, pues ya digo, docenas de ellos en un solo lanzamiento. Se pueden lanzar desde camiones y son desechables y ya digo, es el tipo de guerra a la que nos tenemos que ir acostumbrando. Y es un tipo de guerra que el principal problema es que es una guerra muy asimétrica. Me explico. Un cacharro de estos, un Shahid de estos cuesta, ya digo, 20.000 dólares lanzarlo, ¿no? Vale, ¿cómo lo paramos? En estos momentos lo están parando con misiles tierra-aire, ¿no? Tipo Patriot, chicos por el estilo, que están intentando cargarse este tipo de cacharros. Bueno, pues resulta que cargarse un cacharro de estos que vale 20.000 dólares igual cuesta medio millón de dólares. Con lo cual hay una simetría brutal, que es que básicamente en el tiempo que la defensa puede fabricar más misiles para parar los drones que están llegando, pues bueno, pues el enemigo puede lanzar cientos de drones porque tiene un coste bajísimo, ¿vale? Se calcula que Rusia ha lanzado sobre Ucrania 28.000 de estos en lo que vamos de guerra de Ucrania, que son unos 3 años, ¿vale? Con lo cual imaginaos la salvajada, ¿vale? Esta es una peli que yo ya la he visto, ya sabéis que es una de mis frases favoritas, ¿no? Cuando uno se hace mayor hay cosas que ya las ha visto. No es que las haya visto yo, sino que las vieron nuestros abuelos, ¿vale? Recordaréis, los que seáis un poco interesados en el tema militar, el uso que hicieron los nazis de las bombas volantes, ¿no? La V1 y la V2 de Wernher von Braun, ¿no? El que luego hizo el programa Apolo, por cierto, en una de las grandes ironías de la historia. No solo en una de las grandes ironías de la historia, sino en una de las más grandes hipocresías de la historia. Pero bueno, ¿qué se puede completar todo esto? Hablando de qué implica que cojas nazis y los lleves a tu programa militar espacial para acabar con un nuevo enemigo o para competir con un nuevo enemigo. Eso rompe esquemas éticos y morales que no son solo irónicos, son hipócritas. ¿Vale? Bueno, pues Alemania lanzó sobre Inglaterra pues 10.000 V1s, 3.000 V2s, porque eran básicamente eso, una bomba volante. En aquel caso era una bomba balística, ¿no? Una trayectoria parabólica. En este caso no, esto va con un GPS, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, se está diseñando cómo se puede intentar parar este tipo de ataques asesinos en masa por inteligencias artificiales, ¿no? En este caso por drones Shahid, ¿vale? Pero cuidado porque esto solamente es la punta del iceberg, es decir, hay compañías que están haciendo un auténtico arsenal de máquinas de matar activadas por inteligencia artificial. Una de las más interesantes es Anduril. Anduril es una compañía de Estados Unidos fundada por Palmer Luckey. Palmer Luckey, ya sé que la historia es bizarra, pero Palmer Luckey es el fundador de Oculus, ¿vale? El que inventó las Oculus Rift, ¿no? Las gafas de realidad virtual. Resulta que después de las Oculus, Palmer se metió en la industria militar y está aplicando la lógica de Silicon Valley, ¿no? De desarrollo rápido y de iteración y de prototipaje al campo de batalla, ¿no? Y tienen varios productos que honestamente son a cada cual peor, ¿vale? Desde el punto de vista ético, ¿vale? Su cerebro de combate se llama Rejilla Lattes, ¿vale? Y es una especie de sistema operativo de guerra que conecta sensores, radares, satélites, cámaras, armas con una inteligencia artificial, que esa inteligencia artificial procesa datos en tiempo real y es capaz de identificar objetivos, tomar decisiones tácticas autónomas, seguimiento, identificación, priorización de blancos y todo en milisegundos. Para que nos entendamos, es un general que no tiene que dormir, que no tiene dudas, que no tiene problemas éticos ni morales y que continuamente está identificando, bueno, pues objetivos viables para hacer lanzamiento de, digamos, ataques. Pero no solamente de lo que sería el general vive el hombre, ¿no? Anduril también está trabajando en todo lo que es un rango de armas, ¿vale? Que van de lo más pequeño a lo más grande. Y en este caso, cuidado, porque ya no son drones, o sea, pensad que los drones que os decía antes, los Shahid de los iraníes, son puramente una especie de bomba volante con GPS, no tienen una inteligencia. No, aquí lo que estamos hablando es de que Anduril lo que hace son máquinas que son capaces de identificar blancos y tomar decisiones, ¿vale? Desde, yo que sé, pues tiene un dron que es el Bolt, ¿vale? El Bolt es un dron que se lanza desde una mochila, ¿vale? Puede volar 40 minutos, puede tener, este tiene cámara, igual que los Shahids no tienen cámara, esto ya tiene cámara y es capaz de identificar blancos y es capaz de básicamente explotar, porque lo que lleva es una bomba, ¿vale? Explotar
explotar cuando llega al objetivo que ha sido designado, ¿vale? Esto es lo más pequeño que tienen, pero por ejemplo estos señores están trabajando en un bicharraco. Os pongo aquí unas imágenes para que lo veáis, que es el proyecto Fury, ¿vale? El proyecto Fury es un avión de combate, tamaño ya avión de combate, totalmente autónomo, diseñado para dogfighting me refiero para combate aéreo contra otros aviones, ¿vale? Y está pensado para lo que es ya, bueno, pues guerra aérea total, ¿vale? Es un bicharraco que va prácticamente a la velocidad del sonido, Mach 0,95, que puede subir hasta 50.000 pies, que aguanta 9 Gs. Claro, en el momento que tú tienes un avión de combate que no tiene un piloto dentro, puedes hacer maniobras más agresivas porque no hay que preocuparse del impacto de la velocidad sobre el piloto, porque no hay piloto, ¿vale? Y básicamente la idea es que no, estamos hablando de que en el futuro vamos a tener aviones de combate que son literalmente una IA con hierro alrededor, para que nos entendamos, ¿no? Que es capaz de combatir en combate aéreo, ¿vale? Este proyecto, el proyecto Fury, el primer vuelo fue en noviembre del 2023 y de hecho la producción arranca el año que viene, ¿vale? El objetivo es eliminar al piloto humano, ¿vale? ¿Y cuál es la lógica de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Es decir, ¿por qué nos ha dado ahora para fabricar básicamente robots asesinos? Bien, el objetivo no es crear mejores armas, el objetivo es crear un ecosistema que sea autónomo y que se comunique entre sí y que pueda tomar decisiones de forma absolutamente independiente, ¿vale? Es decir, tenemos un sistema en el que hay una cadena de toma de decisiones, de sensores, datos, decisiones y evidentemente al final la decisión de fuego de lo que serían, digamos, situaciones de combate, ¿no? Y claro, lo que nos encontramos es: esto es una idea, sinceramente, de mierda, ¿no? Es una idea de mierda. Está empezando a hacer armas autónomas con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿por qué se está haciendo? Y ya sabéis que yo muchas veces lo reduzco todo a la teoría de juegos, pues que la teoría de juegos explica muy bien la toma de decisiones en el mundo moderno. Estoy seguro que muchísimo... Bueno, ahora quería intervenir porque cuando yo voy a hablar por primera vez sobre teoría de juegos, todo iba encauzado, en todos los ejemplos que yo leía, iba encauzado a competencia animal en la que ninguno de los competidores sufría daños, ¿vale? Es decir, si con teoría de juegos, pues valoramos los resultados en puntuaciones positivas o negativas para cada miembro que está interviniendo en la competencia animal, en este caso intraespecífica, pues vemos que en la gran mayoría de los encuentros entre generalmente, por ejemplo, los mamíferos por el dominio de territorio y hembras, lo que sucedía era que se encontraban, se medían las fuerzas, se reconocían las fuerzas mutuamente y uno de ellos se retiraba. Ese es el resultado final de la genética que lleva a ese comportamiento, ¿vale? Comportamiento de retirada cuando conoces que el enemigo tuyo pues, te supera. De modo que el ganador gana puntuación, más puntuación que tú, y tú no pierdes, no sufres daños. Y eso está apoyado por los resultados de la teoría de juegos aplicado a esto, ¿no? En otro caso había el dilema del prisionero, en el que, pues, no me acuerdo exactamente el caso cómo era, pero los prisioneros, pues, si son medianamente inteligentes, buscan el menor daño posible en la situación peor en la que se podrían encontrar si deciden una cosa u otra. Entonces, en principio, todos decidirían una opción respecto al dilema del prisionero, que no me acuerdo cómo era. Y luego existe, pues eso, los comportamientos de halcón o paloma. Halcón o paloma es si creas el conflicto final o no lo creas, etcétera, etcétera. Y mis pensamientos iban encaminándose a un asunto, y es que la teoría de juegos lleva a un menor daño de todos los integrantes del grupo. Y lo que pasa, y mejoraba porque también sucede como dice Decode, la teoría de juegos también tiene resultados negativos si se continúa en lo que se denominan las sociedades humanas, y él lo va a explicar ahora. Y eso mejoraba mucho, porque en principio la teoría de juegos parecía como una esperanza de que si se sigue, pues se minimizan las problemáticas de interacciones conflictivas. Y tal como dice él, en este caso, a lo que lleva la teoría de juegos es, pues, a una situación horrorosa. Que es, voy a invertir en esta mierda, como lo de siempre, porque el otro puede que lo haga también. Y prefiero que me coja la situación en unas condiciones en las que yo ya tengo invertido en esa mierda. Y el resultado final es que al invertir en esa mierda, ambos integrantes del conflicto, yo y el otro enemigo, yo digo un estado o una empresa, entonces se consigue una situación con pocas perspectivas de un futuro positivo.
Muchos ingenieros y militares y civiles que en su foro interno están pensando, esto no sé si es demasiado buena idea. Pero ¿qué pasa? Que lo que ellos piensan es, vale, esta tecnología existe, porque la IA existe, y o lo hacemos nosotros o lo hace el enemigo. En este caso, por ejemplo, China, por poner un ejemplo, o Rusia, ¿no? Entonces, claro, el problema es, muchos ingenieros piensan, no deberíamos estar haciendo esto, pero cuidado porque si lo hacen ellos es todavía peor, ¿no? Y cuidado porque una vez más esta película ya la hemos visto, ¿vale? Y algunos, por ejemplo, en Oppenheimer, la película maravillosa de hace un par de años, ¿no? Es la misma lógica de la carrera nuclear, que es científicos americanos pensando, vale, esto de las bombas atómicas igual no es la mejor idea del mundo, pero ¿sabes qué pasa? Que si las hacen los nazis es todavía peor, ¿no? Y por ese camino la humanidad tiene tendencia a desarrollar cosas cada vez más mortíferas, sencillamente por el miedo a que lo haga el otro, ¿no? Y es una especie de carrera alocada hacia un futuro todavía más siniestro que el que estamos ya ahora, en el cual la IA sea una especie de competición por ver quién es capaz de matar más y matar mejor. Es que, además, yo siempre tuve la sensación de que el ser humano empezará a avanzar, realmente se le podrá llamar progreso, a una situación en la que paremos de hacer lo que está diciendo él. Que por miedo a que el otro haga esto, pues yo lo hago primero. Y digo, oh, esto es horrible, pero lo hago, porque tenemos miedo a que el otro lo haga. Y claro, muchas novelas de ciencia ficción hablan de que solo las civilizaciones que se encuentran con la existencia de otras civilizaciones, y no digo el contacto directo, sino que se encuentran con mensajes, por ejemplo, o lo que fuere, sobreviven a sí mismas, porque dejan de competir dentro de su civilización y comienzan a colaborar como civilización completa. Y colaborar como civilización completa querría decir, en el caso del que hablamos, por ejemplo, querría decir que se diseñaría IA aplicada a lo militar y la defensa y nunca se usaría. Solo se investigaría para por si acaso es necesario aplicarla con la civilización que nos hemos encontrado. Es decir, el miedo externo podría hacer que una civilización no sucumbiera a sí misma. Y esto está también relacionado con el hecho de que no hayamos encontrado civilizaciones extraterrestres. Pero bueno, me estoy alejando del tema. Voy a seguir. Lo cual suena sórdido, pero es que realmente es lo que hay, ¿vale? Entonces, antes de entrar en detalles, quiero hacer una matización, quiero hacer una distinción, ¿no? Porque antes hemos hablado de los Shahids, hemos hablado de Anduril. Bien, no es lo mismo un dron que una IA, ¿vale? O sea, para que nos entendamos, ¿vale? Una IA se puede aplicar a muchas cosas, y entre ellas a un dron. Sí. El Shahid, lo que decíamos antes, lo que está usando Putin contra Ucrania, no deja de ser una bomba volante de estas de la Segunda Guerra Mundial con un GPS, ¿vale? Es decir, para que nos entendamos, despega, tiene unas coordenadas de GPS, va hacia esas coordenadas de GPS y explota por impacto. Con lo cual, en el fondo, vale, sí, le llamamos dron, pero no deja de ser el equivalente a los misiles de toda la vida. Lo que pasa es que es muy barato y se puede lanzar en masa, ¿vale? Ya digo, es vuelo preprogramado, coordenadas fijas, explota al impactar, no ve, no decide, no corrige. Son unas armas tontas que lo que tienen es una gran capacidad para el terror. ¿Por qué? Porque se pueden lanzar muchas, ¿vale? Cuidado porque no estamos hablando de esto. Aquí lo que yo estoy hablando es de armas que tienen una inteligencia artificial, es decir, armas que tienen cámaras, esas cámaras por visión por ordenador reconocen blancos, ¿vale? Por tanto, interpretan la realidad, toman decisiones y disparan. A veces con supervisión de un humano, a veces, como veremos después, sin ni siquiera la supervisión de un humano, sino que pueden llegar a disparar de forma totalmente independiente, ¿vale? Entonces, son capaces de localizar objetivos como por ejemplo con cámaras térmicas, ¿vale? Decir, vale, eso es un humano porque detectó la asignatura térmica del humano, y ya no estamos hablando, por tanto, de un misil que básicamente no deja de ejecutar la orden que se le ha dado. No, aquí de lo que estamos hablando es de un asesino autónomo con ojos digitales. Y claro, en el momento que es un asesino autónomo con ojos digitales, surgen dos dudas, que es, vale, muy bien, ¿en qué medida queremos darle la capacidad de decisión de matar a un robot? Primera pregunta. Y segunda pregunta, no menos importante, que es, ¿qué pasa si se equivoca? ¿No? Porque si se equivoca un humano, pues bueno, por ahí tenemos pues unos crímenes de guerra y tenemos una serie de criterios, ¿no? Pero en el momento... Añadir que sí, tenemos esas herramientas, pero ya estamos viendo que el horror es previo a darle libertad de decisión a una máquina, porque no quieren llamarse crímenes de guerra por alguna razón, o los crímenes de guerra quedan completamente impunes. Y está a la orden del día, pero esto ocurrió siempre. Y ejemplos, pues los tenemos en la guerra de Vietnam, que decimos, bueno, no lo llamemos crímenes de guerra y entonces no quedan impunes, porque si no los llamamos crímenes de guerra, pues ya está. Pues vale, es que es como, no sé, me cambias la definición y tan campantes. En Irak, pero en la primera guerra del Golfo, no sé si murieron
no sé, 20.000 personas o muchas más, civiles. Y no sé, pero a mí me da que no hubo ninguna repercusión sobre crímenes de guerra, no he visto a nadie en La Haya, ni nada de nada. Estos 3 señoritos que se pusieron a hacer la última cruzada para encontrar armas de destrucción masiva en los pozos petrolíferos de Irak, José María Aznar, Tony Blair y George Bush, ¿visteis a alguno de esos 3 en La Haya? No es que cometieran ellos crímenes de guerra, es que cometieron una guerra que a ojos de la ONU, sea lo que sea la ONU, pues se definió como ilegal porque no estaba auspiciada por ningún país que no fueran ellos y algunos colaboradores aislados, que no quisieron estar involucrados directamente, pero lo apoyaron. Y bueno, y ya dentro de la guerra ilegal, adornada con falsedades, falacias, mentiras y engaños que duraron décadas y que, si tú escuchas a José María Aznar, todavía sigue decorando esa invasión con mentiras que todo el mundo sabe que son mentiras, ¿vale? Y desde hace décadas se sabe ya. Entonces, dentro de esa guerra ilegal es un término muy raro para una guerra, porque bueno, pero sí se puede decir que no era auspiciada por la mayoría de los miembros de la ONU, se cometieron lo que se define como crímenes de guerra. Y sucedieron y no ha pasado absolutamente nada. En Kosovo, en la guerra del Golfo, en la guerra de Irak, ahora mismo en Palestina, pues en todas estas guerras y conflictos y masacres directamente a civiles, están matando conscientemente, con completa conciencia, como si fueran planes, están matando a periodistas. Hay matanzas planificadas a periodistas. Eso, yo no sé lo que es un crimen de guerra, pero si esto no es un crimen de guerra, lo de matar a periodistas para que se callen la boca y que no puedan grabar ni siquiera, y para que tengan miedo y para que no se pueda expresar libremente ni comunicar libremente lo que está pasando en esas regiones, en esos momentos, pues no sé qué son, si no son crímenes de guerra. Así que quiero decir que el horror está ya aquí, sin IAS, O sea, ya estuvo aquí sin IAS. Sin las IAS actuales ya había horror. Por lo que, bueno, que no es algo nuevo el horror, ¿vale? O sea, lo que pasa es que ahora pues se puede globalizar y lo podemos tener en nuestras casas, el horror. Es un robot el que dice, no, es que yo pensaba que era un coche de terroristas de Hamas y resulta que era una familia y me acabo de cargar a 4 palestinos con un robot. Pues la verdad es que no suena especialmente bien, ¿vale? Entonces, es ese tipo de mundo al que vamos, de a quién culpamos si la IA mata a un civil, a quién culpamos si la IA corrige mal o tiene un fallo algorítmico que provoca daños colaterales. Claro, Pero es que, bueno, añado, porque sí que es verdad, eso que dices es verdad, pero es que el mundo yo lo veo mucho más terrible, porque dices, ¿a quién culpamos si una IA hace algo? Pero es que si un humano hace algo, aún hay dudas de a quién culpar. O sea, hay hasta gente, y no es poca, que niega el holocausto nazi, que niega que hubiesen centros especializados en matanza de civiles judíos, polacos y también españoles hubo en las cámaras de gas. Entonces, estamos en un mundo en el que hay negacionistas de la culpabilidad probada y demostrada de personas, personajes y entidades. Entonces, la duda de, esa IA pues mató a un civil en lugar de un militar del bando contrario o lo que fuere. Sí, es un horror porque puede llegar a las ciudades de cualquier país. Sin que haya guerra incluso. Pero el mundo es un horror ahora. O sea, añado, el mundo es un horror ahora. Hay gente que está decidida a creer, porque la gente quiere creer. Y entonces hay gente que cree que no se cometieron genocidios en los 40 en Alemania. Hay gente que cree que Pinochet no hizo lo que hizo. Y eso es el pasado más reciente. Y de la actualidad, pues, imagínate, o sea, hay muchas personas creyendo, hay personas creyendo que la Tierra es plana. Entonces, hay un problema mayor que ese del que hablas, que es la negación a la realidad probada. Desde el momento en que se niega la realidad probada, ahora y antes, sin IAS, pues es que lo de las IAS es solo un grano más en la playa. Para mí, vale que va a intervenir en a lo mejor nuestro ahogo como sociedad y como civilización, pero es que la base ya, es como cuando dicen, es que la IA va a ser muy inteligente y nos va a superar a todos.
Vale, pero es que mira a tu alrededor, la gente es tan sumamente estúpida. La estupidez es tan abrumadora, la estupidez humana, que la IA no necesita tener mucha inteligencia para superarnos, a la gran mayoría. Lo tendrá sencillísimo si su pretensión es superarnos. Es eso, el problema yo lo veo en la humanidad. Claro, bueno, yo también. O sea, al fin y al cabo, vamos a crear esas IAs y vamos a usarlas de ese modo que dices. Importante, ¿vale? Y una cosa que es todavía más preocupante es, ¿qué pasa si la hackean? ¿No? Porque, a ver, se supone que en la guerra los soldados, bueno, pues están entrenados para hacer una cierta misión, una misión tremendamente cruel, pero hay una cierta obediencia, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasa si hackean esas IAs? Ahora imaginaos un arma del futuro que sea un robot de estos, que resulte que sea hackeado por algún tipo de comando pirata, para que nos entendamos, y le cambien la misión. Cuidado, porque aquí estamos hablando de una guerra del futuro, que es una guerra que sinceramente es todavía más siniestra que la guerra del presente. Entonces estas cosas siempre empiezan con muy buenas intenciones, y al final siempre acaban mal, ¿vale? Dejadme que os explique un... Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay muchísimas cosas que empiezan con malas intenciones. Y sí, acaban mal. Pero pensar que todo empieza con buenas intenciones, eso es también muy ingenuo, ¿eh? Pensar que, por ejemplo, en el proyecto Manhattan solo habían buenas intenciones. En el sentido de raras, como dices tú, pero buenas intenciones. Buenas intenciones en el sentido de vamos nosotros a hacer la bomba atómica antes que los nazis. Y ya, solo es por eso, solo son buenas intenciones. No estoy seguro de que esto vaya por ahí, ¿eh? Un poco las fases de la guerra del futuro y por qué me aterroriza todo esto, ¿vale? Fijaos, vamos a empezar con la parte de las buenas intenciones. Evidentemente, lo primero que nos dirán los líderes militares es no, enviar robots al campo de batalla es una buena idea porque así no enviamos a nuestros muchachos. Y suena bien, ¿no? En lugar de enviar soldados, que es posible que mueran, bueno, pues enviamos un robot. Y mira, si destrozan el robot, pues bueno, pues hemos perdido un robot. Vale, entonces no estás hablando de buenas intenciones, estás hablando de vendernos buenas intenciones. Eso siempre lo van a hacer, efectivamente. Todo el mundo que esté dentro de lo que se denomina defensa, pues está plagado de venta de buenas intenciones, marketing de las buenas intenciones. Esto no es militar, es defensa. Esto no es para atacar, es para que tú te sientas seguro. Esto no se va a usar, solo lo tenemos por si acaso. Realmente lo que está pasando es una venta masiva de armamento desde España al Estado de Israel. Pero ahora y desde, que yo sepa, décadas. Venta de armamento a Israel. Y estamos diciendo bla, 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 que no sé qué, no sé cuánto, pero hay venta de armamento de España ahora, en 2025, a Israel. Así que ya me dirás. No te lo digo a ti, ya me dirá la gente con el marketing ese de no, por defensa, no sé qué. Aquí hay malas intenciones. Bueno, aquí hay intenciones de negocio y yo a eso, negocio con armamento, yo lo llamo malas intenciones. Otra persona lo llamará capitalismo. Para mí el capitalismo, mantenerlo, solo proviene de las malas intenciones. El negocio, los negocios, la rentabilidad económica de un negocio y además asociado a armamento, no tiene más que malas intenciones. ¿Qué dices tú sobre lo de la teoría de juegos? Que si no lo hace el otro, no va por ahí, ¿no? O sea, es decir, no estamos vendiendo armamento, y os repito, porque esto lo voy a repetir, lo quiero repetir bastante. No estamos vendiendo armamento desde España, desde el gobierno del Reino de España a Israel, por si acaso, ¿no? Por si acaso el otro enemigo, pues lo hace también, ¿no? O sea, no hay teoría de juegos ahí, estamos vendiendo armamento a Israel. Israel está haciendo lo que está haciendo, y todo el mundo sabe lo que está haciendo Israel. Todo el mundo sabe lo que está haciendo Israel. Entonces hay malas intenciones. De un robot, pero no hemos perdido la vida de un ser humano o la vida de un piloto, ¿vale? La verdad es que, bueno, a priori, la premisa de decir no enviemos robots al campo de batalla desde un punto de vista ético es hasta defendible, porque podría ahorrar vidas, ¿no? Esa es la primera fase, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto se va a complicar un poco en el momento que no se le... Vamos a poner como ejemplo que quien hace esto es Estados Unidos, ¿vale? En el momento que alguien responda a Estados Unidos con otro robot, la cosa se equilibra. Es decir, en el momento que, por ejemplo, Rusia también envíe robots, bueno, pues nos vamos a encontrar un campo de batalla en el que van a estar luchando robots contra otros robots. Y eso va a pasar. El otro día había un campeonato de fútbol en China de robots, lo que es tremendamente absurda de ver, pero eso va a pasar. Bien, con lo cual, de esa primera fase de no enviemos a nuestros muchachos al campo de batalla, enviemos robots y que todo el mundo diga, qué bien, dejarán de morir soldados, bueno, el otro hará lo mismo, con lo cual volveremos a una situación de equilibrio, ¿no? Y en ese momento, realmente, lo que va a haber es una carrera básicamente por la producción,
por la producción, porque al final no nos engañemos. Cuando uno producía soldados, ¿no? Más cruel que sea, pero al final hay una cadena de abastecimiento de soldados y de armas para esos soldados, ¿no? Te digo, de esa primera fase, ¿no? De, enviemos robots para no matar humanos, pasaremos a la segunda fase de robot contra robot, pasaremos a la tercera fase de, muy bien, ¿quién es el que tiene el mayor poderío, digamos, industrial, ¿no? Para fabricarlos más en masa, lo que yo llamo la guerra del ancho de banda, ¿no? Del ancho de banda, decir, vale, ¿cuántos puedo fabricar por semana? ¿No? Y ahí, pues bueno, vamos a ver quién es el que es el más rápido, el que es el más barato, el que es capaz de saturar al enemigo con más soldados. Pero cuidado, porque una vez más, esto ya lo hemos visto, esto es la Primera Guerra Mundial. Recordaréis la Primera Guerra Mundial, sobre todo especialmente la guerra de trincheras, en la cual, pues bueno, básicamente llegaba un momento en el que las dos naciones en confrontación enviaban carne de cañón, en este caso serán robots, ¿no? A la trinchera, y en la trinchera, bueno, pues no se produce ningún avance porque hay una especie de empate de la capacidad, ¿no? de producción de las dos naciones, en aquel caso para soldados y en este caso, digamos, para robots, ¿vale? Con lo cual, fijaos, seguidme el argumento, del no enviaremos muchachos al frente, enviaremos robots, pasaremos al todo el mundo envía robots, pasaremos a la carrera de cuántos robots por mes somos capaces de fabricar y pasaremos al empate de decir, vale, pues no estamos consiguiendo ningún avance. Una vez más, estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Vale, pasemos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la diferencia crucial entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Lo sabe cualquiera que haya estudiado historia militar, que fue que como que en la primera hubo un bloqueo en lo que es los frentes de combate, en la segunda la que hubo fue un combate descarnado contra los civiles. Es decir, si lo que no puedo es hacer avanzar el frente, bueno, pues masacraré a tu población y con eso conseguiré que te rindas. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso que has dicho ahora, quiero decir. En lo último sí, pero lo último sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, ya son así. Quiero decir con ello que no va a haber una primera fase. No habrá haber máquinas de un país o de una empresa matando máquinas de otro país o de otra empresa. Va a haber máquinas ya directamente dirigidas a la población civil. ¿Por qué? Porque ya cambió la guerra en el momento en que tú lo has dicho, en la Segunda Guerra Mundial. Las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, ya se dirigen solo a la población civil. Porque ya pasan de la primera fase. No es, desde el punto de vista militar, productivo acabar con el enemigo militar. Sí que viene bien acabar con las factorías de armamento, por ejemplo. Pero si tú quieres amedrentar a un país o una compañía incluso, lo que hacen es acabar con población civil. En el caso de las empresas serían con trabajadores de la empresa. Eso sí que es lo que está pasando. Y lo que va a pasar. Y lo estamos viendo siempre. Es decir, sí que existe en Ucrania y en la frontera Ucrania-Rusa guerra sangrienta entre militares de un bando y de otro. Pero al mismo tiempo hay masacre civil. Al mismo tiempo, no han esperado a nada. Y es más, la invasión del 2020 de Rusia fue dirigida a las ciudades. Israel no está en guerra. Israel está masacrando población civil. Y dentro de los miles de civiles que masacran, pues habrán 3 terroristas que han muerto también. Pero es así, están acabando con los civiles. Y esto pasó, a ver, en Vietnam, pues sí que hubo lucha entre militares y militares, pero es que los militares de Vietnam eran civiles. La gran mayoría de los militares de Vietnam que lucharon contra Estados Unidos eran civiles con ropa militar. No sé si me explico. Entonces, la primera fase no va a suceder. Las IAs se encaminarán a destruir civiles. Y si se encuentran con una IA que protege civiles, acabarán con esa IA, eso sí. Al mismo tiempo pasará eso. Pero no habrán 2 fases. Irán a la segunda fase directamente, pero te lo aseguro, vamos, o sea... Porque ya está pasando, ya ha pasado. A lo mejor por primera vez globalmente en la Segunda Guerra Mundial, y ya ha quedado plasmado que dentro de lo que es crímenes de guerra y lo que fuere, pues da igual, conviene el crimen de guerra. Y conviene el crimen de guerra desde el principio. Y así va. Es decir, los civiles estamos bien jodidos. Es decir, va a haber un punto en el que del robot contra robot en empate, evidentemente alguien tomará la decisión de usar los robots contra humanos.
porque será la forma de acabar esa guerra. Es decir, cuando resulte que Rusia o Estados Unidos o quien sea lleven 2 años empantanados o 3 en Ucrania, robots contra robots no avanzando, bueno, la tentación de decir, vale, mira, ¿sabes qué? Con esto no estamos avanzando. ¿Sabes qué? Voy a empezar a lanzar drones contra las ciudades y voy a dedicarme a matar gente a punta pala. ¿Qué es lo que ya está haciendo Putin con los Shahids? ¿Vale? O sea que esto que estoy diciendo que diréis, vale, Dani, esto es muy ciencia ficción, ya está pasando. ¿Vale? Pues imaginaros un futuro en el que literalmente esto sí sea como lo de Skynet y resulta que hay ejércitos de robots atacando ciudades, bombardeando ciudades, masacrando y ametrallando población civil, porque será la forma de acabar la guerra, porque entre robot contra robot no van a conseguir nada, con lo cual lo que habrá que hacer es robot contra civil para así conseguir, digamos, doblegar al enemigo. Y como la segunda fase va a suceder, un estratega militar va directamente a la segunda fase. Si es que lo estás diciendo tú. La primera fase, esa que dices, de las máquinas contra las máquinas en que mueran humanos, no compensa militarmente. Es una desgracia decir esto, pero es que es así. Y entonces, si seguimos la historia que cuentas, que es muy lógica, se le tiene que completar el hecho de que máquina contra máquina va a ocurrir, pero solo porque haya una máquina que pueda defender una zona de civiles. Pero no será el objetivo, ¿no?, de las máquinas acabar con máquinas. Del objetivo programado como ya. La programación será ir a por los civiles. Y si te encuentras con una máquina que te lo impida, pues acaba con la máquina. Primero, o mientras, o lo que fuere. Pero el objetivo serán los civiles, porque van directamente a atemorizar y a conseguir ese territorio, o a conseguir que ese territorio se rinda, o a lo que fuere el objetivo de esa guerra. Pero para conseguirlo lo más rápido posible, van a pasar por el crimen de guerra en el primer paso. Porque como va a haber crímenes de guerra sí o sí, la decisión final será... La decisión final, no, la decisión desde la Segunda Guerra Mundial de todos los estrategas militares es pasar por el crimen de guerra ya, cuando ya desembarcas con los tanques o con los drones o con lo que sea, a atropellar. De hecho, y aprovecho para decir esto, uno de los primeros disparos en la guerra de Irak fue a un hotel en donde estaban periodistas internacionales. Uno de los primeros disparos de Estados Unidos en la guerra de Irak, de un tanque, fue hacia un hotel donde todo el mundo sabía que estaba ocupado por los periodistas internacionales. O sea, no solo población civil. Añado una cosa. Uno de los objetivos principales de una guerra es aquello que llamamos crímenes de guerra. Pero como hay que ejecutar esas órdenes y esos objetivos, y como hay que pasar por el crimen de guerra, el primer objetivo real no es eso exactamente. También son crímenes de guerra, pero no es a la población civil exactamente. Lo primero que hacen es acabar con la manera de que se distribuya la información de que va a cometerse un crimen de guerra. Es decir, contra los periodistas. Y no les importa que se difunda la idea de que hubo ataque a periodistas. Porque siempre está la excusa de que hubo un error en el mando y en lo que sea, y hubo una confusión y pues no sabíamos que es que como veíamos a gente, que es lo que decían, como veíamos a gente con artilugios ahí en esa ventana del hotel, pues disparamos. Y entonces quedan impunes todos. Entonces, la estrategia es la siguiente. Voy a cambiar de todo tu planning, ¿no? La primera fase es acabar con el periodismo, amedrentar a periodistas, quitarse de medio a gente molesta que puede, pues, difundir tus futuros crímenes de guerra para ser libre de hacerlos, ¿no?, de cometerlos sin problemas y tal. Y la segunda fase es cometer el crimen de guerra directamente. Bueno, si las IAs estorban, pues acabaremos con las IAs, pero primero las IAs lo que tienen que hacer es matar civiles. Y es así. Claro, o sea, decir esto, ¿no?, es muy políticamente incorrecto, pero si sabemos que los crímenes de guerra quedan totalmente impunes y a veces caen 2 o 3 cabezas de turco, que no importan a nadie, porque, a ver, José María Aznar, vuelvo a repetir, José María Aznar, George Bush y Blair no cayeron. Cayeron 2 cabezas de turco, 2 o 3. De la cárcel de Abu Ghraib o no sé. Entonces, si los crímenes de guerra quedan impunes y los que generan las guerras conocen que no les va a repercutir negativamente a ellos, nunca, pues van a dar el beneplácito a cometer los crímenes de guerra lo antes posible para acabar lo antes posible con la situación y conseguir el objetivo que querían con el menor esfuerzo posible, y no con el menor gasto posible, porque ahí están metidos los intereses económicos de las empresas armamentísticas. Y cuidado, porque una vez más, ya lo hemos visto, si os pensáis, qué cafrada, es que es lo que hacían los nazis, ¿vale? Lo que hacían los nazis con las V1 y las V2 bombardeando Londres. ¿Qué pasa? ¿Que aquello tenía alguna excusa militar? No, era una campaña de terror.
literalmente. Lo que se estaba buscando era aterrorizar al enemigo. ¿Para qué? Para que se rindiera. Y si queréis, para no ir aquí de santitos, porque al final esto es de código y intento ser todo el objetivo que puedo, si queréis hablamos de lo mismo al revés. Miraos el bombardeo de Dresden de los aliados hacia los nazis justo en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que no tenía ninguna justificación prácticamente militar y fue un bombardeo literalmente de terror. Y miraos, obviamente, Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué fue aquello? Aquello fue una campaña de terror para hacer que Japón se rindiera. No, Japón ya estaba a punto de rendirse, no tenía posibilidad de defenderse más y Estados Unidos tiró las bombas sobre población civil para amedrentar, pero no para amedrentar a Japón, sino para amedrentar a la Unión Soviética, para decirles, mira lo que tengo y mira lo que está provocando lo que tengo. De modo que yo soy un enemigo a quien no puedes vencer. Japón ya estaba vencido, con lo cual la situación es mucho más hipócrita de lo que piensas. Bueno, ahora no voy a acabar este vídeo, a lo mejor lo acabaré en otra ocasión, pero lo que sí quería añadir ahora es algo que está muy en conexión con lo que está diciendo. Está diciendo que las IAs nos superan en muchas cosas. El pronóstico es que nos superen en todo, y será gradual. No sabemos los plazos, pero será gradual y lo estamos viendo. Entonces, esto me lleva a lo que yo estaba hablando en este blog, que es otra dimensión en la cual las máquinas van a luchar contra nosotros sin que tengan intención. Y es la suplementación de todo trabajador humano en cualquier ámbito de la sociedad humana actual y del futuro. Es decir, estamos ante una emergencia no bélica. Aparte de la bélica, tenemos esta presente, que es no bélica al principio, y se puede convertir en bélica por otras razones, que es que vamos a vivir la experiencia personal, individual, de aquellos que sean mínimamente inteligentes y informados, de que somos totalmente inútiles frente a una IA, de una generación u otra, de la que fue, pero vamos a ser totalmente inútiles. ¿Qué implica esto? Implica primero que tenemos que conocer que esto va a ser así. Es decir, no me vale que vengan todos diciendo no, pero toda la tecnología promueve nuevos puestos de trabajo. Eso es como decir, no, pero es que hasta ahora el sol siempre ha salido. El sol se va a comer la Tierra dentro de 4.500 millones de años y la tecnología se va a comer todos los puestos de trabajo en un plazo determinado, que no se conoce. Pero que va a suceder sí o sí. Si no sucede, es porque vamos a tener un problema muchísimo mayor, como puede ser una llamada solar, o puede ser pues un asteroide, o bueno, colisiones entre satélites que destrocen toda la maquinaria, toda la civilización tal como la conocemos durante varias décadas, por nuestra absoluta dependencia como civilización en tecnología que depende de satélites. Bueno, si no existe un cataclismo de este estilo, el desarrollo tecnológico humano va camino de hacer que el trabajo por parte de un humano sea ridículo. Es decir, que sea ridículo que a alguien se le ocurra que es buena idea que un humano haga un trabajo que una máquina lo hace 1000 veces más rápido y 1000 veces más eficazmente y con seguridad absoluta de que no muere ningún humano o que no es dañado ningún humano en el proceso del trabajo. Y esto se transfiere seguramente también a la formación de arte, la producción de películas, la pintura, la música. A lo mejor en esas áreas se mantendrá un trabajo humano por simple curiosidad. El sibaritismo de decir, buah, pero mira, estoy consumiendo una ópera hecha por humanos. Y al mismo tiempo habrá también compañías que mientan y digan que ese guión de esa película está hecho por humanos y no lo fue. Pero bueno, al margen de eso. Entonces, si conocemos que eso va a ser así, porque claro, vamos a seguir, ¿no? Algunos años y décadas a lo mejor diciendo, no va a ser así. Porque claro, si ahora, a día de hoy, hay gente que niega el cambio climático, niega que el cambio climático sea producido por la actividad humana, niega que el cambio climático producido por la actividad humana sea perjudicial para los humanos, niega tantas cosas, pues va a negarse, obviamente, y ya se niegan, porque la gente quiere creer, la gente cree. Es así. Y las creencias son absolutamente irreversibles. No le puedes quitar una creencia a una persona. Si a una persona le quitas una creencia, es que no creía en eso. Pero una creencia de una persona no se la quitas ni amenazándola. Es así. Se aferran a una creencia, la creencia de lo ridículo,
pero sin aportar argumentos. Hace un tiempo estuve hablando con una persona y bueno, mi idea era que un porcentaje muy elevado de personas en un país determinado eran imbéciles, ¿vale? Un porcentaje elevadísimo, o sea, una mayoría. Y de esos, un cierto porcentaje votan. Y al final ves que un porcentaje muy elevado de votantes son imbéciles. Una mayoría de votantes votan y son imbéciles. Y también le dije a esa persona que a quien votan, ese gobierno, formado por el resultado de los votos, tiene decisiones que afectan a esas personas, ¿vale? Y esa persona me decía, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y entonces yo, como conclusión, dije, entonces no tengo esperanza en el futuro de este país. Y dice, me responde, no, porque seguramente algo pasará y mejoraremos todos. ¿Quién es? Votarán con más cordura, pero seguirán siendo imbéciles, sí. Y entonces, ¿cómo van a votar con más cordura? Es decir, si los gobiernos son formados por una mayoría de imbéciles y tú crees eso también como yo, o sea, ¿consideras que eso es cierto? Entonces, ¿qué te lleva a decir que va a ir todo bien? O sea, ¿en qué momento de ese razonamiento te lleva a ti a concluir que todo va a ir bien? ¿Cómo saltaste de la decisión política de un país está regulada, controlada o autorizada por una mayoría de imbéciles? Y eso va a hacer que el país vaya bien. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, pues esa persona lo que tenía era una creencia. Una creencia de que todo va a ir bien, eso va a empezar, todo va a ir bien. Ahora, la realidad que yo le estaba diciendo era la realidad que si concluyes las consecuencias de esa realidad en el futuro, lógicamente va a resultar un país que va a ir mal. Pero no, todo va a ir bien, o sea, eso son creencias. Y da igual cuánto discutas, puedes estar ahí horas, da igual, creen y ya está. Parece que mucha gente necesita creer y cree en algo y da igual, no le puedes convencer de que eso no vaya a pasar, de que no es así. Aunque tú le digas que todos los factores que llevan a que eso no es como cree, son reales, y aunque esa persona te admita que esos factores que tú dices son reales, esa persona te va a decir que no, que sea como sea, mágicamente, pues ocurre la realidad que esa persona cree y ya está. Y bueno, pues me enrollé, pero lo que quiero decir es que tenemos que saber que esto va a ser así. Tenemos que saber que los trabajos humanos van a ser inútiles, una curiosidad, algunos que se mantendrán por sibaritismo, y son contraproducentes. Dentro de cualquier sistema, dentro del sistema comunista, dentro de un sistema socialista, dentro de un sistema capitalista, dentro de cualquier sistema, el trabajo humano va a ser inútil, porque tendremos la posibilidad de que lo haga 1000 veces mejor una máquina. Entonces, una vez superado esto, que no va a ser superado, pero imaginaos que todo el mundo pues concluye que efectivamente el trabajo humano tiene los años contados. Si no hay cataclismos. Vale, que un porcentaje, un 10%, un 5% de la humanidad pues siga trabajando en algo. Bueno, pues, ¿qué pasará? Para que sea una buena noticia el que no haya trabajo humano en el futuro, como unos 30 años antes, o 20 años antes de que eso ocurra, el país que quieres tú que vaya bien tiene que prepararse para eso. Como unos 30 años antes, tiene que estar preparándose para esa situación. ¿Veis? España, por ejemplo. ¿Preparar para esa situación? No. Es decir, no es que no esté preparada para esa situación, es que ni se plantean esa situación en ninguna parte de la cúpula, de ningún poder, de ninguno. O sea, las empresas no están pensando en esto. Los políticos no están pensando en esto. El alcalde de tu ayuntamiento no está pensando en esto. Nadie está pensando en esto. O si lo está pensando por las noches como quien piensa en algo para luego ponerse a dormir o cualquier cosa. Es decir, nadie está tomándose en serio este asunto. Y si tú, aunque sea a cuentagotas, quitas el trabajo a todas las personas, un trabajo que en el sistema capitalista se requiere para poder tener un dinero que al final viene de la Reserva Federal Americana, pero que es necesario para ir a comer fruta y verdura y no morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una catástrofe, es un cataclismo social inconmensurable. Y el problema mayor de este cataclismo es que va a ocurrir sí o sí, si seguimos sin pensar en que esto va a ocurrir. Es tal cual el cambio climático. Es una problemática al mismo nivel que el cambio climático. Aunque puede que sea peor. Porque el cambio climático, en estos siguientes 200 años, o 100 años, siglo, lo que fuere, seguramente viviremos en algunos países mucha incomodidad y en otros países van a vivir, o vamos a vivir, problemas de subsistencia, relacionados con la subsistencia. Pero podemos generar sistemas para adaptarnos a esos cambios. Con lo de la sustitución del trabajo por máquinas y por IA, no nos podemos enfrentar a eso
si no nos preparamos décadas antes. Si no preparamos todo el sistema social humano para esta situación. Y ya digo, va a suceder. Y como sigamos diciendo que no va a suceder, pues peor va a ser. Es más, lo que va a ocurrir será que cuando suceda, la gente va a plantearse todo lo que tenía que ser planteado unos 30 años antes, como poco, pero en toda la sociedad. Todos tendríamos que ser conscientes de eso. Y sin embargo, el cambio climático, aunque es irreversible, porque aunque intentemos atajar esto e intentemos cambiar el cambio climático, será otro cambio climático. Es decir, en cualquier modificación que podamos hacer en nuestros residuos, ¿no? En este caso de gases de efecto invernadero, y cualquier modificación que podamos hacer enfriando la Tierra, que no es imposible, será un cambio climático sobre el cambio climático. Y tampoco conocemos las repercusiones que puede haber al frenar ese tren, ¿no? Y sea como sea, ya tenemos un recorrido, es decir, lo que hemos hecho hasta ahora con esos gases de efecto invernadero, sus consecuencias no las estamos viviendo ahora. Sus consecuencias las seguiremos viviendo. El efecto invernadero de los gases que estamos emitiendo se va a ir viendo. Estamos viendo el efecto invernadero de los gases que han sido emitidos hace tiempo. Los que están emitiéndose ahora aún tendrán su efecto ahora y después. Es como un tren que le pisas los frenos. Cuando le pisas los frenos, el tren no para. Tiene su inercia y tendremos unas décadas de absoluta mierda climática. Eso es así. Y cuantos más años vivamos de subnormales poniendo en internet mensajes de que eso no es así, no sé qué, el cambio climático no existe o que los cambios climáticos siempre sucedieron, cuantos más años sigamos viviendo con este estilo de vida, peor será. Pero sí, efectivamente, vuelvo a repetir, cierto porcentaje de la civilización humana podrá solventar su vida, podrá subsistir y seguir cohabitando con estos cambios climáticos al menos durante este siglo y el que viene. Ya no sé más, pero seguramente este siglo no va a haber problema de subsistencia. Pero yo no digo cómo será la calidad de vida de esas personas y de mí en 10 años o 20 por el cambio climático. Ya lo estoy viendo. O sea, es decir, estoy en mi ciudad, Vigo, con un fresquito para el resto de España increíble, pero para Vigo este es un calor que está durando ya un mes. Y es un calor fuera de lo común en ningún mes de verano. No hemos tenido 25 días seguidos con ese calor en ningún verano desde nunca. Desde nunca en lo que se llama Vigo, ¿vale? Quiero decir que antes de que Vigo existiera, pues a lo mejor hubo épocas del Cámbrico, o yo qué sé, que existía un sitio que a lo mejor estaba en África y que era donde ahora está Vigo, y allí a lo mejor hacían 46 grados, yo qué sé. ¿Me entendéis, no? ¿Qué vamos a sufrir? Y que vamos a sufrir muchísimo más cuantos más idiotas sean los que comunican sus idioteces por internet, básicamente. Porque la información, si se ataca con desinformación, nunca podrá hacer que se organice una solución a las problemáticas reales. Bueno, y ya está. Completaré el vídeo en otra ocasión y ya me diréis en los comentarios si soy o no muy rudo. Bueno, al margen de esto, quería acabar este vídeo pues ofreciéndoos la posibilidad de leer este libro, que está en Amazon, que es de ciencia ficción y tiene que ver con IAs, escrito en el 97.